Entonces, por principio de estrategia, tiene que haber un reconocimiento aéreo sobre la ciudad de Arras, y entonces el alto mando francés aéreo manda a un piloto que es Saint-Exupéry, es el protagonista de la obra, a que haga un reconocimiento aéreo sobre Arras, que es prácticamente un suicidio, y un suicidio inútil. Es decir, es inútil porque nadie piensa en reconquistar Arras, el reconocimiento lo van a archivar, aún en el caso de que él vuelva, van a decir, bueno, sí, hay tropas ahí, ¿qué van a hacer con eso? Y además, Arras es una ciudad ya dominada, con artillería antiaérea, etcétera, etcétera, es decir, que el reconocimiento prácticamente es imposible, ¿no? De hecho, después, por milagro, prácticamente el piloto vuelve, y es el piloto el que narra, digamos, su aventura, sobre todo su aventura interior, ¿no? Entonces, Francia está derrotada, él aún mira, diríamos, cuando va volando hacia Arras, ve por las carreteras la gente que con sus carros, etcétera, que abandona la ciudad, que huye, etcétera. Francia ve la derrota de Francia, ¿no? Todo eso. Y él haciendo el gesto estúpido, diríamos, de ir él con un solo avión ahí a reconocer a la ciudad de Arras, que está ya ocupada y definitivamente ocupada, ¿no? Entonces se pregunta para qué morir cuando está pasando por encima de esas carreteras llenas de gente que huye, etcétera, para qué va a morir en ese vuelo inútil. Y lo que ocurre es que al volver ileso, por casualidad, digamos, de este vuelo de reconocimiento, ha descubierto la razón por la cual él lo hizo, digamos, a pesar de que le parecía una idiotez hacerlo. Cuando iba a hacerlo, le parecía una cosa idiota y sin sentido, le descubrió el sentido yendo, ¿no? Y entonces, un poco explica él, lo que pasa es que habría que leer la obra, pero por lo menos en algunos momentos él condensa un poco la explicación de ese descubrimiento que él hace, ¿no? Esta comunidad humana se refiere sobre todo a la sociedad Francia, que es, digamos, la que él ha querido defender con eso, o a la que él ha querido servir con ese vuelo, ¿no? Esta comunidad humana, yo no la habitaba ya como arquitecto. Fíjense, es un poco también aquí el problema de la libertad que crea, diríamos, ¿no? Es decir, la sociedad uno muchas veces la padece, pero no la crea, la libertad no está creando la sociedad, ¿no? Entonces dice, esta comunidad humana, yo no la habitaba ya como arquitecto, me beneficiaba de su paz, de su tolerancia, de su bienestar, no sabía nada de ella, excepto que en ella habitaba, por lo tanto como un parásito, como los pasajeros de un barco. Usan del barco sin darle nada. Al abrigo en los salones, ellos creen un marco absoluto, prosiguen en sus juegos, ignoran absolutamente el peso de las bóvedas que sostienen el eterno peso del mar. ¿Qué derecho pueden tener a quejarse si la tempestad destroza el barco? Esa es un poco la situación anterior que él emprende el vuelo, ¿no? hacia abajo. Por eso, en el silencio de la noche, apoyado contra una pared, comienzo, al volver de mi misión sobre Arras, y esclarecido, según creo, por esa misma misión, a imponerme simples reglas que no traicionaré jamás. ¿Cuáles son esas reglas y por qué lo que dice? Y creo que tiene mucha relación también con la fe, sobre su aventura. Dice lo siguiente: a la hora de la partida, cuando pretendí saber por qué iba a volar sobre Arras y estuve a punto de volver,
sin hacer el reconocimiento. A la hora de la partida, pretendí recibir antes de dar, es decir, la falta de fe. El hombre se pregunta por qué ha de dar y no tiene garantía ninguna por qué el dar es bueno, y entonces no da, ¿no? Entonces pretende recibir, y del vuelo sobre Arras no va a recibir absolutamente nada, no va a recibir nada de él. Entonces, antes a la hora de la partida, pretendí recibir antes de dar. Mi pretensión era vana. Es menester dar antes de recibir y construir antes de habitar. Fíjense el tema de la fe, ¿no? Es decir, solamente la fe es capaz de hacer dar al hombre ese paso donde no hay un cálculo, ¿no? Donde ya el hombre está pensando en lo que va a recibir de lo que hace, ¿no? Es menester comenzar, diríamos, comenzar sin más razón que el dar, sin más razón que el construir, comenzar por construir. Conocer no es desmontar ni explicar. Para ver conviene primero participar, y esto requiere un duro aprendizaje. Y esto precisamente es lo que ha hecho durante el vuelo a Arras, ¿no? Dice, ya no importa nada, está dialogando, ¿no? No hay más que una buena respuesta, una sola. Yo desafío a alguien que encuentre otra. La muerte de ustedes no cambiará nada. Es decir, está dialogando con otro comandante Alá. La muerte de ustedes no cambiará nada. La derrota es un hecho, es decir, la muerte de los que van a hacer el reconocimiento ese no cambiará nada. La derrota es un hecho. Pero conviene que una derrota se manifieste por un número determinado de muertes. Ese es, digamos, el principio estratégico, ¿no? Debe constituir un duelo, y ustedes están de servicio para desempeñar ese papel. Esa es toda la razón que encuentra, diríamos, ¿no? Es decir, tiene que haber bajas en una guerra. De lo contrario, digamos, hay más desesperación en el pueblo si no ve que hay gente que defiende con la muerte la patria, ¿no? O sea, en cierto sentido, hay una especie de... Una guerra tiene que tener bajas, porque si no constituye una desesperación mortal para los que no la viven la guerra, para todas esas personas que van huyendo por los caminos, etcétera. Ven un avión francés, aunque ese avión lo tiren abajo, pero dicen, bueno, yo qué sé, esto tiene valor, ¿no? Entonces, lo único que pueden hacer es, en cierto sentido, darle como justificarle a la gente el que se está jugando algo importante. Y el papel que tienen que hacer es, bueno, que los tiren abajo, no el de reconocimiento, que es completamente falso, sino que los tiren abajo porque tiene que haber bajas en una guerra, porque un país tiene que sentir que hay alguien que se preocupa por él, ¿no? Para que tenga sentido el participar, ¿no? Y entonces dice el piloto, dice, hay verdades más altas que los enunciados de la inteligencia, ¿no? Un poco el dato trascendente, ¿no? Hay verdades más altas que los enunciados de la inteligencia. Algo pasa a través de nosotros y nos gobierna. Algo que yo experimento sin captarlo todavía, ¿no? Es decir, es un poco, se va formando el dato trascendente, de que algo pasa a través de nosotros, de que somos importantes para algo, aunque muera en ese reconocimiento, pero algo pasa de ese vuelo inútil a alguien, ¿no? Algo pasa a través de nosotros y nos gobierna, algo que yo experimento sin captarlo todavía.
No muero por oponerme a la invasión, porque no hay ningún reducto posible en el cual atrincherarse con los míos. Es decir, no, la derrota es un hecho. No muero por salvar un honor, que yo niego que esté en juego, ¿no? Es una tontería el honor o lo que fuera, ¿no? No muero tampoco por desesperación, no es un suicidio lo que hago. Y no obstante, Dieter, que es el ayudante de él en el avión, Dieter, está consultando el mapa y ha calculado que Arras está allá abajo en dirección 175. Medirá antes de 30 segundos. Proa a 175, capitán. Y yo aceptaré. Pero todavía es vago, es decir, no sabe por qué acepta, ¿no? Entonces, entonces va tratando de explicar esto. Dice, hemos visto introducirse insensiblemente una moral de lo colectivo que desprecia al hombre. Esta moral explicará por qué el individuo debe sacrificarse a la comunidad, pero no explicará jamás, sin artificios de lenguaje, por qué una comunidad debe sacrificarse por un solo hombre. La importancia de un solo hombre, la importancia de la libertad, la importancia de la libertad. ¿Por qué es equitativo que mueran 1000 para librar a uno solo de la prisión de la injusticia? Y es en este principio que nos distingue tan claramente del hormiguero, el hecho de que la comunidad, diríamos, se sacrifique por una libertad. La libertad del hombre, diríamos, adquiere un valor desmesurado, de tal manera que vale la pena que 1000 se sacrifiquen por uno. Es en este principio que nos distingue tan claramente del hormiguero, donde reside ante todo nuestra grandeza humana. Pero ¿por qué esto? Este principio es el siguiente, ¿no? Ahora comprendo el origen del respeto de los hombres los unos por los otros. El sabio debe respeto al zapatero, porque a través del zapatero respeta a Dios, de quien el zapatero es también el embajador. Notable que Saint-Exupéry, no siendo cristiano, diríamos, ¿no? Bueno, habla Dios, ¿no? Lo absoluto, etc., ¿no? Es decir, el sabio respeta, es decir, no se puede hacer cálculos con los hombres, ¿no? No se puede ponerlos en una computadora y decir cuál vale más, cuál tiene que sacrificarse por cuál, ¿no? El sabio debe respeto al zapatero, porque a través del zapatero respeta a Dios, de quien el zapatero es también el embajador. Cualquiera que fuera el valor del uno y la mediocridad del otro, ningún hombre podría pretender reducir a otro a esclavitud. No se humilla a un embajador, no se hace un instrumento de alguien, ¿no?, que es embajador. Pero ese respeto del hombre no entraña la prosternación degradante ante la mediocridad del individuo, no es eso, ¿no? Ante la estupidez o la ignorancia, puesto que ante todo se honra la calidad de embajador de Dios. Comprendo la significación profunda de la humildad exigida del individuo. No lo abaja, lo eleva, lo esclarece sobre su condición de embajador. Comprendo, en fin, por qué el amor de Dios ha establecido a los hombres responsables unos de otros. Responsables unos de otros, es decir, que el amor de Dios nos ha hecho responsables unos de otros en un mundo donde Él no puede intervenir, porque precisamente somos nosotros los responsables unos de otros, y les ha impuesto la esperanza como una virtud, ¿no? Puesto que al poner a cada uno de embajador del mismo Dios, ponía en las manos de cada uno la salvación de todos. Esto es un poco, diríamos, el valor de la libertad de cada uno. Nos ha hecho responsables a todos de todos, ¿no? Precisamente porque no quiso hacer una creación completa, perfecta,
perfecta, etc. Ninguno tiene el derecho de desesperar, puesto que es el mensajero de alguien que es más grande que él. Este es un poco el dato digamos, trascendente al que llega Santo Exupéry, que se parece mucho al de San Pablo, o por lo menos coincide, me parece bastante con el de San Pablo que hemos visto. O sea que esos serían algunos ejemplos, nada más, que tienen, me parece, relación con lo que fuimos viendo en los 8 primeros capítulos de los romanos. Parecía que hasta cierto punto, claro, la forma literaria ayuda tal vez a vivirlo un poco más, no como una cosa intelectual, sino como una cosa más viva, ¿no? más concreta, más realista, ¿no? Sí, no, sí, a veces uno, la mentalidad de converso, de repente, ¿no? Yo pensaba que de repente, si es un converso, Pablo es un converso, no es un converso, pero sí, hasta sí, entonces, pero hay cosas en comunes, bueno, y que se vive la gracia de una manera muy distinta cuando sos un converso de cuando naciste. Bueno, y sobre todo en esas épocas, ¿no? Son conversos y hasta cierto punto heterodoxos, porque Bernanos, por ejemplo, nunca aceptó ciertos. De Bernanos se duda, un cristiano práctico no, porque nunca aceptó ciertas cosas, por ejemplo el infierno, una serie de cosas así, que nunca aceptó, de los dogmas de la iglesia, etcétera, porque al no entenderlo, es el sentido de la fe, ¿no? Es decir, al no entenderlo le parecía que era simplemente una cosa que repugnaba con Dios mismo, ¿no? Al entenderlo de la manera con que se explicaba en ese tiempo todo eso, simplemente dijo no. Y claro, el convertido a medias tiene una especie de libertad que es muy difícil que la tenga el cristiano, ¿no? Por ejemplo, es tristísimo ver en la literatura francesa la falta de diálogo entre cristianos, por otra parte muy profundos, como Claudel y Gilles, por ejemplo, con sus dudas, etcétera. Que realmente Claudel es espantoso, diríamos, de cerrado. Es el cristiano muy profundo y todo, ¿no? Pero absolutamente cerrado ante los problemas humanos que le plantea allí, ¿no? Y yo creo que sí, que hubo una época en que prácticamente tenían que ser hasta cierto punto convertidos para entender algo. Quizá muchas cosas de lo que vivió antes de su conversión, a su mismo planteo de ser cristiano. Necesita un poco de heterodoxia para ser buen cristiano. Se precisa un poco, sí, o por lo menos de cierta fe, de cierta fe, ¿no? Es la autopraxis, ¿no? Claro, sí, por supuesto, una fe que permita al corazón decir, decir, bueno. Experiencia esta semana bastante de acuerdo con esto, con el doctor Gonzalo, porque él me decía, bueno, a los que están ahí, recen para que pasen la buena noche, que las cosas salgan. Después lo normal, y nombrar siempre a Dios. Y nos pusimos a conversar. Y mira, es una forma de lenguaje. Y entonces yo digo, mira, ¿qué es la vida frente a Dios? Tú, que vivís trabajando, estudiando, entregado a los demás. Así que yo aquí me siento muy cerca de Dios. Pero el tipo me agarró la cabeza con las dos manos y me dijo. Porque realmente para mí es un tipo de una fe vital. Él no vive más que para los demás. Además es tan humano, es tan entregado, ¿no? Me interesa
te digo, ¿cómo la reacción del tipo conmigo? También, no sé, muy especial, como dices tú, pero no sé. Claro, ese tipo de fe que hace que sea posible hacer una cosa que, digamos, desde el punto de vista de un mero cálculo intelectual, uno podría decir, ¿valdrá la pena, no valdrá la pena? En ese sentido uno dice, la conciencia tiene sus peligros también. La gente demasiado consciente, demasiado ensimismada, termina siendo farisea, ¿no? La voz de la conciencia, eso es muy peligroso. Vos ves, cuando vos al final vivís y ves que en el fondo, es decir, optás un poco por la ley del esfuerzo, por los demás, por el sacrificio, si te ensimismas mucho. Por eso lo que decía era a un libro que lo prohibieron en Francia, porque claro, la expresión no eran ortodoxas, pero en realidad el tipo, psicólogo, médico, psicólogo, ENAR, dos libros, yo me acuerdo del título de uno, Moral sin pecado, se llama, ¿no? Y tal vez justamente, digamos, ya el título es un poquito tonto, porque en realidad es más bien moral sin culpabilidad, diríamos, ¿no? Es decir, la culpabilidad es esa especie de voz de la conciencia de que uno es culpable, de que está siendo culpable en esto, en aquello, en lo demás allá. Entonces, él dice moral sin sentido de culpabilidad, ¿no? Es decir, una moral que sea constructora, que sea para construir, que admita lo que sea, los errores, que diga, perfecto, me equivoqué, tal cosa, pero no esa especie de morbosidad con que se vive la culpabilidad. Sí, eso es proceder, que volverse siempre hacia atrás, con un miedo, No volverse hacia atrás, sino vivir centrado en uno mismo, sí, pero con miedo. pensando en lo que es adelante y atrás, ¿no? ¿Sí? A mí a veces me surge la pregunta, ¿no? Me surge la pregunta del pasado, la pregunta que seguramente viví en su momento, ¿no? Y es cuando me detengo y veo que yo no vivo en función de mi destino eterno, es decir, pero no vivo, pasan los días, los meses y los años y no vivo en función de mi destino eterno. Vivo, trato de decir, de hecho es mi, ¿cómo te voy a decir? Mi nueva, sí, ahora, claro, la razón es que la pregunta, ¿no? Que tampoco me angustia, pero sí, yo le conciencia esto, pero una vez que no, y de alguna forma yo que sé, el otro día se me sintetizaba un poco el que, es decir, porque tampoco es un preocuparme que trato de contabilizar el ver lo que conversábamos, planteo que yo sé así es de que lo que permanece es el amor, ¿no? Creo que también, es decir, no tiene que ser una preocupación sobreconsciente, es decir, bueno, eso sí vale porque permanece, porque parece como que una vez más matás la espontaneidad para pensando en la permanencia, pensando en el cálculo de las cosas, ¿no? Cuando me parece que es así un vivir más espontáneo, en esa mezcla que uno ve. Pero hay un equilibrio, porque si tú no pensás, inconscientemente vas a dejar de hacer una serie de cosas por no tener ninguna idea de la permanencia de esto. Es decir, hay que mantener un cierto equilibrio entre la preocupación por la permanencia, que creo que puede ser también enfermiza, y la despreocupación por la permanencia, en donde tú precisamente por no tener ninguna idea de la permanencia, te trivializás,
pragmático. Se vuelve pragmático, trivial, etcétera, superficial, precisamente por no darse cuenta de la importancia de lo que espera, de lo que está esperando, ¿no? De lo que está dependiendo de uno, ¿no? O sea que creo que hay las dos cosas son fundamentales. Ahora, pero la sensación, diríamos, de culpabilidad y eso eso es enfermizo, ¿no? Eso ya es. Pero en lo otro creo que tiene que haber un cierto equilibrio, es decir, lo que pasa es que me parece que, bueno, cualquiera de nosotros ya hay toda una reflexión hecha sobre la permanencia, que no es necesario estarla como reactivando y calculándola todos los días, ¿no? Y que nos impide caer en lo trivial, pero a mucha gente, diríamos, esa especie de desgaste digamos, de todo el día, de las cosas que no salen bien, de las cosas que... Todo eso puede llevar simplemente a que la gente diga, bueno, entonces lo que tanto da mirar televisión como otra cosa, ¿no? Pero no ves lo que, digamos, lo que significa el irse constituyendo hombre dentro de ese devenir, de esa mezcla en porcentaje de lo que es, por un lado, cierta rutina, cierta facilidad, esa dosis de pecado, ¿no? Y por otro lado, todo eso que uno ve que es respuesta a las necesidades de los otros, que una tarea más creadora, etc. Dentro de esa mezcla uno ve cómo te vas constituyendo hombre, ¿no? Y en ese sentido planteo que tú decías, que no aceptó alguno de esos conversos de tenían planteos como el infierno, cosas por el estilo, posiblemente por no haberle podido encontrar una expresión que le satisficiera. Y uno ve que sí, es decir, en la medida en que tú no te constituís como hombre en nada, en la medida en que, es decir, todas las posibilidades de crear, de amar, de hacer cosas que de alguna manera pueden hacerte así surgir como un hombre, es decir, como una persona que vivió, amó, fue querida, etc. Supone la desaparición, no lograr aparecer y surgir en nada como hombre, esa desintegración, es la desaparición, es decir... Sí, muerte, lo que dice, pecado, muerte, ¿no? Claro. O sea, parece que ha sido tan fuerte la imaginería religiosa de ese nivel que le da más valor a pensar en el tipito metido dentro del fuego ardiente que en pensar en esto otro que, pensándolo bien, es mucho más dramático, ¿no? Es un dramatismo mucho más profundo que el otro. Pero claro, es un lenguaje ya mucho más sofisticado que tal vez tratándose para un nivel masivo Sí, lo que ocurrió, claro, en Occidente, la Iglesia se dedicó a prácticamente con los pueblos bárbaros que fueron los evangelizados, los pueblos cristianos de donde venimos nosotros, fueron los bárbaros, invadieron todo el Imperio Romano, se dedicó un poco a rehacer el Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, hubo una tierra prometida, hubo la legislación de Moisés, hubo en fin, la lucha contra el sincretismo con los dioses paganos que dejaba el imperio. Es decir, hubo todo eso y todo eso prácticamente la Iglesia lo solucionó con el Antiguo Testamento, con una especie de Antiguo Testamento, pero que llevaba el rótulo de cristianismo, pero que era Antiguo Testamento, es decir, a nivel de ley, todo, ¿no? Entonces, lógicamente, dentro de ese orden cristiano,
cristiano que se hizo en Occidente, la libertad era un peligro, porque la libertad era precisamente la posibilidad de quebrantar el orden, la madurez cristiana, la libertad cristiana de que habla San Pablo no entraba para nada. O sea que hay toda una serie de cosas que son pero bien tipo repetición del Antiguo Testamento, pero con nombre cristiano.